Hola chavales, soy José Valdés y os voy a explicar cómo montar un servidor LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP en una máquina virtual de Debian. La máquina virtual está corriendo con VirtualBox en Windows 10. Primera cosa a tener en cuenta, nuestra máquina virtual tiene que tener configurada la red en modo bridge, en modo puente. ¿Eso qué significa? Normalmente viene configurada en modo NAT. NAT significa que mi Windows 10 y el Debian que yo estoy intentando configurar tienen la misma IP, comparten la misma red y eso no es lo que queremos, porque entonces no vamos a poder utilizarla correctamente. Tenemos que ponerlo en modo puente. ¿Eso qué significa? Que nuestro Windows 10 tendrá una IP y nuestra máquina virtual de Debian tendrá otra distinta. Y eso es lo que queremos para poder acceder independientemente a cualquiera de las dos. Nosotros tenemos que acceder a nuestra Debian. Yo ya tengo modo puente, así que nada, cancelar. Vale. Ahora tenemos que averiguar cuál es nuestra IP. ¿Cómo hacemos eso? Sudo sbin ifconfig, ponemos la contraseña. Y si veis aquí, inetadder, aquí veis nuestra IP, 192.168.1.104. La voy a apuntar aquí abajo para que no se nos olvide, 192.168.1.104. Esta ahora mismo es la IP a la que tendremos que ir para conectarnos a nuestro servidor. Si vemos que si ahora mismo en el navegador intentamos conectarnos a ella, no hay nada porque ahora mismo no está instalado el servidor. Y eso es justo lo que tenemos que hacer. Vale, ya hemos hecho los dos primeros pasos, así que ahora tenemos que instalar una serie de paquetes para funcionar. Vamos a ir poco a poco. Primero vamos a instalar Apache, que es el primero que tenemos que instalar. Así que es tan sencillo como sudo apt-get install apache 2. Le damos, le decimos que sí. Y bueno, está instalándolo. Vale, pues ya está terminado de instalar. Si os acordáis, hace un momento le acabamos de dar aquí en el navegador a nuestra IP y no aparecía nada. Y sin embargo, ahora si le damos, ya nos aparece una página web que pone Apache por defecto cuando se instala. ¿Dónde está esa página web instalada? Pues muy sencillo, está en var www.html. Dentro de esta carpeta tenemos el index.html, que es la página web por defecto que nos ha creado Apache al instalarse. Dentro de esta carpeta, en var www.html, es donde nosotros tendremos que alojar nuestra web. Vale, como ya tenemos Apache funcionando, ya podemos crear páginas web. Ahora mismo nosotros ya podríamos aquí poner nuestras propias páginas HTML y funcionaría. Ahora vamos a instalar MySQL. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Sudo apt-get install MySQL server. Le decimos que sí. Este tarda un poquito más porque es un programa más grande. Contraseña. Contraseña de root. La repetimos. Y ya está instalándose. Como veis va muy bien porque Debian es un sistema operativo muy ligero y a pesar de que solo le he puesto a esta máquina virtual 1 GB de RAM y un procesador y un núcleo y va de maravilla, la verdad. Vale, ya está instalada. Pero ahora mismo está instalado el servidor de MySQL, pero no está configurado, digamos, correctamente. Para configurarlo tenemos una especie de wizard que es MySQL Secure Installation. MySQL Secure Installation. Lo ejecutamos. A ver, perdón. A ver. Me he equivocado en algún sitio. Vamos a ver un momento. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Vale, es con barras bajas. Vale, ahora
empieza una especie de wizard para que nosotros podamos instalar y configurar nuestro servidor MySQL que acabamos de instalar. Vale, ponemos la contraseña que acabamos de escribir de root. ¿Cambiar la contraseña de root? No, porque la acabamos de poner y esa es la que nos gusta. Eliminar usuarios anónimos. Esto sirve por si lo dejamos activado, te podrías conectar a la base de datos con usuarios anónimos, pero nosotros eso no lo queremos, así que sí, los vamos a eliminar. Deshabilitar root remotamente. Esto es algo que debería estar deshabilitado, porque por motivos de seguridad debería estar deshabilitado, para que nadie se pueda conectar desde root, desde fuera del servidor y hacer alguna trastada. Pero bueno, como esto es solamente para probar, lo vamos a dejar habilitado, no lo deshabilitamos. ¿Eliminar la base de datos de test y acceder a ella? Sí, la eliminamos. ¿Recargar privilegios? Sí. Vale, ya tendríamos nuestro servidor de MySQL instalado. Ahora vamos a instalar PHP. ¿Cómo hacemos? Pues facilísimo, como hasta ahora. apt-get, install, PHP. Hay que instalar varios paquetes, en este caso son PHP 5, PHP pear, PHP 5, MySQL. Le decimos que sí y ya se nos está instalando otra vez. Como veis es todo muy sencillo, solamente es ir instalando los paquetes necesarios para funcionar. Vale, y ya lo tenemos instalado PHP 5. Vamos a comprobar que PHP 5 funciona correctamente. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Vamos a eliminar este archivo, el index.html. Lo vamos a eliminar porque, o lo vamos a renombrar, lo eliminamos, que este era el que nos instalaba Apache por defecto, que es este que veis aquí, ¿vale? Lo eliminamos. Y ahora vamos a crear el nuestro propio, así que hacemos index.php. Le ponemos solamente para probar esta función, que esta función lo que hace es que nos crea una página, guardamos con control O, ok, y control X para salir. Si vemos ya tenemos nuestro index.php. Esta página lo único que hace es que te genera un HTML automáticamente explicándote tu versión de PHP y tal. Así que ahora mismo, si volviéramos a ejecutar, como hemos sustituido el index.html que teníamos antes por este index.php que acabamos de crear y que nos debería mostrar toda la información del PHP que tenemos instalado. Lo ejecutamos a ver si funciona y ahí está. Ya tenemos, esta es la página web que nos indica todo lo que tenemos instalado. Así que, perfecto. Vale, y ahora ya tenemos funcionando correctamente nuestro servidor Apache y nuestro servidor PHP. ¿Qué nos falta? Pues para poder instalar, para poder acceder a nuestra base de datos MySQL y poder trabajar con ella, vamos a instalar phpMyAdmin. ¿Cómo se hace eso? Pues, a que no lo adivináis, sudo apt-get install phpMyAdmin. Le decimos que sí y ya se está instalando. Nos dice que con qué servidor web queremos utilizarlo, en este caso con Apache X2, que lo acabamos de instalar. A ver, perdón. Le damos espacio para activarlo y OK. Se está instalando. ¿Configurar database para phpMyAdmin con tal? Sí. Password administrativo. A ver, un momento. Password del usuario administrador. En este caso, el mismo password que hemos puesto antes. Password para phpMyAdmin. Pues el mismo. OK. Confirmación de password. Realmente el password de phpMyAdmin no tiene por qué ser el mismo password que el de la base de datos. De hecho, no debería serlo, pero bueno, como esto es de prueba. Vale, en principio ya lo tenemos instalado, pero todavía falta un pequeño ajuste. Y es que en la configuración de Apache tenemos que añadir
que vamos a utilizar phpMyAdmin. ¿Cómo hacemos eso? Pues abrimos el editor, etc, apache2, apache2.conf, abrimos el archivo de configuración de Apache y nos venimos aquí al final del todo y escribimos include, abrimos etc barra phpMyAdmin barra apache.conf. Guardamos. Vale, no me deja guardar porque no he utilizado sudo, no guardamos. Sudo, podemos repetirlo, pero utilizando sudo, que antes no lo he hecho. Volvemos al final del todo. Include. Voy a añadir un comentario, que siempre quedan bonitos. Necesario para hacer funcionar phpMyAdmin. Include etc barra phpMyAdmin barra apache.conf. Control O, ahora sí reflejado y control X. Vale, pues ya tendríamos también nuestro phpMyAdmin funcionando. Ahora, para comprobar que funciona, probablemente si lo corramos ahora, es muy posible que no funcione. Vamos a probar. ¿Cómo se hace a phpMyAdmin? Pues tan sencillo como esto. Ah, ya podemos entrar directamente, ni siquiera ha sido necesario reiniciar el servicio. Vale, entramos y como veis, aquí tenemos nuestras bases de datos y nuestro phpMyAdmin y con esto podemos trabajar. Pues nada, en principio ya tenemos todo configurado. Solo añadir, aunque ya lo he dicho, pero repetirlo, que nuestra ruta actualmente, eso se puede cambiar y de hecho lo cambiaremos en algún otro vídeo. Nuestra ruta para trabajar es donde tenemos que subir nuestras webs, son la que tenemos aquí, es var www.html, esa es nuestra ruta por defecto. Ahí es donde tendremos nosotros que alojar nuestras páginas web que serán visibles en nuestro servidor. Y nuestro servidor de MySQL desde phpMyAdmin. Así que, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.